elefante es el animal terrestre más grande, que pesa hasta 8 toneladas, mide 3 metros de alto y 7 metros de largo. Su reino es el Animalia, su filum es Chordata, su orden es Probu, su clase es Mammalia y su género es Elephas. El primero que se conoce es el Paleoceno, que se extendió hace 66 millones de años dentro del periodo Paleógeno. Duró 10 millones de años y ocupó los nichos dejados por los dinosaurios. El siguiente es el Arsinoitherium, que vivió hace aproximadamente 37 o 23 millones de años. Era de gran tamaño, tenía una cabeza larga y estrecha, una trompa parecida a un tapir, era herbívoro, su longitud era de 3 metros, tenía un peso aproximadamente de 2 toneladas y tenía 2 colmillos superiores largos y curveados. Otro es el Moeritherium, que vivió a partir del Eoceno tardío, hace 37 o 35 millones de años. De largo era como un caballo que medía casi 2 metros y medio. Era herbívoro y pesaba 90.718 kilogramos. Paleomastodon es un género extinto de mamífero, es el primer mastodonte conocido y es un antepasado de los elefantes actuales. Vivió en África durante el Eoceno y el Oligoceno inferior hace unos 35 millones de años. Este medía 3 metros de altura a la cruz y más de 6 metros de largo. Fue un ramoneador enorme que se aproximaba a las 7 toneladas de peso en los machos más grandes de su especie. El Platyvelodon es un género extinto de mamíferos de la familia Amevelodontidae. Se cree que es descendiente del Paleomastodon del Oligoceno y está relacionado con los actuales elefantes. Vivió durante el Mioceno, hace unos 15 millones de años, en Eurasia, Norteamérica y África. El Platyvelodon era un animal bastante extraño con 4 colmillos, aunque los 2 de abajo eran unos incisivos enormes como un castor que posiblemente le servían para desenterrar tubérculos. Tenían patas largas y delgadas de los gonfoterios. El Gompotherium es un género extinto de mamíferos de la familia Gompotheridae. Vivieron a comienzos del Mioceno y Piloceno en lo que ahora es Europa, América del Norte, Asia y África. El Gompotherium medía cerca de 3 metros de altura y era bastante parecido a los elefantes actuales. Sin embargo, poseía 4 colmillos, 2 en el maxilar superior y otros 2 en la alargada mandíbula. Los colmillos inferiores son paralelos y tienen una forma de pala y tal vez eran usados de la misma forma. Stegodon. Son una familia extinta de probóscideos que vivió desde el Mioceno hasta el final del Pleistoceno. Tenía un cráneo grande y alargado, unas orejas medianamente grandes, colmillos largos y que apuntaban hacia adelante. Sus patas eran algo cortas, lo que sugiere que no era muy rápido, pero su tamaño y sus colmillos era su principal arma defensiva. Habitaba en selvas y sabanas y era un animal herbívoro. Deinotherium. Era un protoelefante que apareció en el Mioceno medio y continuó hasta el Pleistoceno inferior. Los incisivos nacían en la mandíbula inferior curvados hacia abajo y hacia atrás. Con ellos arrancaba raíces, ramas y cortezas. La cabeza se hizo muy grande para contener los dientes y la trompa. El cuello se hizo más corto y grueso para soportar la pesada cabeza. La trompa se desarrolló para que el animal pudiera agarrar comida y agua y las patas se engrosaron para soportar el peso. Medía aproximadamente 5 metros de altura y era un animal herbívoro. Habitaba en bosques y llanuras. Ananchus. Fue un género de mamíferos probóscideos que vivió entre el Mioceno superior y el Pleistoceno inferior, hace aproximadamente 8.5 a 2 millones de años. Su apariencia era bastante similar a la de los elefantes modernos y sus colmillos podían medir hasta 4 metros. También se caracterizaba por tener patas relativamente cortas y su hábitat seguramente eran los bosques. Mastodonte. Vivió desde aproximadamente 3.7 millones de años hasta alrededor de 10.000 años. Sus fósiles se han encontrado en América desde Alaska y al sur hasta El Salvador. Tenían colmillos de hasta 1.5 metros de largo, curvados hacia arriba, andaban en manadas y se alimentaban de brotes, arbustos y pasto. Sus dientes crecían constantemente y eran sustituidos por otros a medida que se desgastaban. En México su hábitat principal eran los bosques de pino y encino, aunque también prosperó en pastizales y bosques tropicales.
Mamut lanudo. Se distinguían por las jorobas en sus hombros, sus enormes colmillos curvados y el hecho de que estaban cubiertos de pelo lanoso. Medían 4 metros aproximadamente y pesaban alrededor de entre 5 a 7 toneladas. Vivió desde el Plioceno hasta la época moderna, hace 5 millones de años hasta hace 10.000 años, en la isla de Greenhill del Océano Ártico. El mamut imperial o imperator se distinguía por sus colmillos que se curvaban al punto de solaparse y eran muy grandes. No tenía una capa muy densa de pelaje. Estos medían aproximadamente 5 metros y pesaban alrededor de 11 toneladas. Vivió desde el Plioceno hasta el Pleistoceno, desde hace unos 4.6 millones de años hasta hace 17.000 años en la región central y suroccidental de Norteamérica. El elefante africano se distingue por sus grandes orejas en forma de abanico y una larga trompa. Los machos adultos miden aproximadamente 3.2 metros y las hembras adultos de 2.2 a 2.8 metros y pesan alrededor de 6 toneladas los machos y 3 toneladas las hembras. El elefante asiático se distingue porque tiene orejas más pequeñas y la parte superior de su cabeza tiene dos cúpulas redondeadas. Los machos adultos miden aproximadamente 2.8 metros y la hembra adulta 2.4 metros y pesan alrededor de 4 toneladas los machos y 2.7 toneladas las hembras. Estos elefantes aparecieron hace apenas 5 millones de años en África y migraron a Asia, pero los elefantes africanos se separaron de los asiáticos y los mamuts hace 7.6 millones de años.